¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar en esta mañana o en esta tarde ya? El tema central de este trozo se llama No os afanéis. Así de sencillo. No os afanéis. ¿Lo podrían recordar? Ya, la palabra afanarse significa preocuparse, angustiarse, ¿ya? Entonces podríamos decir que el sermón se llama No te preocupes. ¿Puedes repetir eso? ¿Cómo se llama el sermón? Dígale a su vecino, hermano, no te preocupes. Y seguro que el que está al lado le va a decir, claro, no me voy a preocupar. La reacción natural a este sermón es decir, claro, suena bonito, pero ¿cómo lo hago? La verdad que yo tuve que luchar mucho, hermanos, porque uno tiene que tratar de entender la palabra como es la palabra y a qué quiere llegar la palabra, porque cuando la Biblia dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, la palabra tiene un mensaje con eso. ¿Será tan fácil dosificar esto? ¿Será tan fácil entenderlo y aplicarlo en una vida real? Porque la meta de Jesús, ¿cuál era? Bueno, me imagino que la meta del Señor era que no viviéramos preocupados. Ya, pregunta, honestamente, levante la mano el que no está preocupado. Uno. Entonces este versículo no se está cumpliendo. Porque Jesús nos mandó, no te preocupes. Entonces uno se hace la pregunta, Señor, a ver. Y yo, honestamente, esa fue la pregunta que me hice, Señor, ¿de qué se trata este pasaje? ¿Es un llamado a ser un despreocupado? ¿Un irresponsable en la vida? ¿Es un llamado a ser un flojo? Algunos que le encanta la flojera dirían, no, y aquí está mi versículo, no me tengo que preocupar. ¿Es ahí donde Jesús quería llegar? Por eso el versículo hay que tomarlo tan bien, de una forma tan correcta, para que no se me tuerce, me justifique malos hábitos o hábitos pecaminosos, que es difícil, hermano. Es como un traje bien ajustado que hay que tratar de colocar, una pieza tan ajustada que hay que ponerla en su dimensión. Hay que nivelarla y hay que ajustarla bien, porque si no es así puede generar o producir un error en entendimiento y en práctica. Y por eso, aunque el pasaje suena bonito, así como, sí, no hay que preocuparse de nada, la pregunta es ¿de qué no me tengo que preocupar? ¿Y qué significa no preocuparme en este contexto? Jesús siempre usó contextos, ¿cierto? Siempre usó, el contexto es como que no te permite arrancarte con algo que yo quiero creer del texto. El contexto, lo que está alrededor del pasaje, me permite no arrancarme de lo que el texto quería decir. Y no arrancarme con cosas que yo quiero suponer que la Biblia dice. Es ahí que el flojo diría, no, la Biblia dice no os afanéis, yo no me afano. Pero oye, llevas 8 meses sin trabajar, no me voy a preocupar. Porque la Biblia dice que no me preocupe. Entonces uno lee la Biblia y ¿será que este hombre estará en lo correcto? ¿O el Señor querrá que esté 8 meses parado sin buscar trabajo? ¿Es ese el sentido? Entonces, ¿es importante entender el pasaje? Sí, porque también el Señor Jesús quiere desafiarnos y animarnos a algo, y si no entiendo a qué me está animando, puede ser que el pasaje en mí no tenga ningún efecto, y no en la gracia tampoco. Usted no viene acá a llevarse nada, ¿cierto? Usted viene acá a llevarse un mensaje que el Señor lo tiene que usar para transformar vidas. Y por eso para mí es importante, y tuve que trabajar mucho en este pasaje. La verdad que me sacó trote este pasaje. La verdad que me hizo sudar y yo me tuve que poner el overol de obrero y empezar a picar a ver qué significa. Y me fui a mis compañeros de estudio, John MacArthur, Carballosa y otros más, y resulta que salieron todos de vacaciones en este pasaje. No me dijeron nada. Entonces, tuve que entrar a más trabajo, a observar más las escrituras y a orar mucho más, para que el Señor me diera luz para entender el pasaje. Yo no sé si usted entiende todo lo que le estoy diciendo, pero uno cuando estudia la palabra sí la tiene que estudiar. No me conformo con no entenderla. Y si no la entiendo, me pongo de rodillas, Señor, muéstrame qué es lo que tú me quieres enseñar.
Y no me voy a parar de acá hasta que tú me digas, y medito y comparo y veo, y el Señor en ese proceso me dio la luz. Y disfruté tanto el estudio después, que casi quería caer de rodillas y decirle, Señor, te pasaste. Este pasaje es poderosísimo. Es intenso, hermano, es increíble. No es lo que uno solo lee, sino cómo lo estudias. Y eso te da una claridad espiritual después increíble. Espero tratar de comunicarlo lo mejor posible lo que el Señor me mostró en esto. El tema central de este trozo es no te preocupes, pero está en un contexto de que realmente este tema a la vez es una conclusión de un tema que el hermano Mario la semana pasada estaba predicando. Y lo que él estaba predicando la semana pasada está básicamente en el verso 19, después amplía todo el tema. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Jesús está hablando de cómo los creyentes deberíamos tener una prioridad que es celestial, no terrenal. Una búsqueda intensa, pero no de las riquezas del mundo, sino de las riquezas espirituales. Y por tanto, en el verso 25, es una conclusión de ese argumento. Oye, lo que está diciendo entonces es, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo, porque los tesoros de la tierra, todos se corrompen, todos se pierden, todos se quedan, pero los tesoros en el cielo son eternos. Todo lo que tú puedas hacer en esta tierra para llevártelo al cielo, eso tiene valor eterno y eso es prioridad en nosotros. Ese, por tanto, entonces, hermanos, es la conclusión y a la vez nuestro mensaje. Fíjese que 6 veces en estos cortos versículos, del 25 al 34, 6 veces se usa la expresión afanarse. Y 3 veces de estas 6 son órdenes literales directas. Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. En el versículo 31, no os afanéis. Y en el versículo 34, así que no os afanéis. Al principio, a la mitad y al final de lo que vamos a estudiar, recordó el Señor Jesús, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Por lo tanto, el sermón está hecho sobre esa base, ese es el mensaje, no te preocupes, al principio, al medio y al final. Es como que el Señor nos está diciendo, la única idea que quiero que te quede en la mente es que no te vivas preocupando. No estés afanado siempre. Déjate de andar y de vivir en preocupación. Ahora, definitivamente este no es un llamado a la flojera. Porque uno puede tomarlo muy mal y después se hace un flojo o un dejado y uno dice, yo no me estoy preocupando. Entonces no es eso a lo que está apuntando el pasaje, sino a fijar a Dios como la prioridad de todos nuestros esfuerzos. ¿Entiendes la diferencia? No es que Dios te está diciendo sé flojo, sé dejado, que no te importe. No, lo que Dios te está diciendo que la prioridad de todos tus esfuerzos tiene que ser Dios. Mira el versículo 33, versículo central en todo esto. Porque si el Señor por un lado nos está diciendo no te preocupes, te lo está diciendo no para que tú te quedes echado, para que te quedes como un irresponsable, para que te quedes sin hacer nada. El versículo 33 es el contraste de eso. No te preocupes más, léalo conmigo, verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán prioridades. ¿Cuál es la prioridad del hombre? ¿Cuál debe ser la prioridad del ser humano? Buscar a Dios. Buscar el reino de Dios, buscar una relación viva con Dios. Esa es nuestra prioridad, seguir a Dios. Y cuando yo estoy siguiendo a Dios, Dios me va a decir a mí cómo me va a suplir. ¿Entiende esto? Dios es mi prioridad. Yo busco primero el reino de Dios. Y esto en la vida práctica, en palabras sencillas, significa que Dios quiere que las personas prioricen una relación viva con Él y Él se ocupará del resto. Una relación viva con Él y Él se ocupa del resto. Que lo más importante para un hombre es búscame a mí, escúchame a mí, sígueme a mí y yo me ocupo del resto. Amén.
¿Va entendiendo para dónde va Dios con este pasaje? Mira el verso 32. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, esos gentiles acá, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas buscan ellos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Las preocupaciones domésticas típicas de toda persona. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Usted no? ¿Usted no piensa en qué va a comer más rato? De hecho, usted está pensando en comer ahora. Y a la tarde, ¿qué vamos a hacer de 11? ¿O no? Oh, tengo que ir al súper porque voy a ir a comprar porque tengo que. Y mañana en la misma historia. Y todos los días es igual. Y hay mucha gente que no entiende que Jesús no quiere apuntar a eso. Jesús está diciendo porque los gentiles buscan todas estas cosas sin Dios. Sin Dios. Porque los que no conocen a Dios forman su vida y hacen su negocio y forman su estructura de vida sin Dios. Ellos no buscan las direcciones de Dios. Y por eso están como están. Porque tienen cosas, porque logran cosas. Pero están como están porque no conocen, ni siguen, ni creen en Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Dios sabe lo que usted necesita. Por eso, ¿qué tenemos que preocuparnos nosotros? Tener una relación viva con Él. Y luego de eso, Dios se va a encargar del resto. Ok, ahora usted tiene algo en su mente, ¿cierto? Ya, tengo que priorizar mi relación con Dios. Tengo que dedicarme a Dios, escucharlo a Él, seguir sus indicaciones y Él se encarga del resto de mi vida. Pero aún nos queda floja una cosa, ¿cierto? Puede ser que ya yo mañana me encierre con mi Biblia y no voy a trabajar mañana. No, yo entendí bien. Mañana yo me encierro con mi Biblia a orar, a leer y oye, tienes que ir al trabajo. No, hoy día no voy, Dios se va a encargar del resto. Así que yo leo, oro y me puedo volver un creyente poco práctico. ¿Cierto? Tanta gente ha tomado así este pasaje que ha dicho, no, yo quiero ser espiritual y voy a dejar todo lo demás, porque lo único que me interesa es ser un hombre espiritual. Y resulta que esa actitud no te hace espiritual, te hace carnal. Te hace irresponsable con la vida. Porque usted, por muy espiritual que sea y que quiera, no, mañana yo decido, Señor, voy a leer la Biblia 6 horas por día. Y las otras 2, 3 las voy a orar. ¿Eso es espiritual? Suena espiritual, ¿o no? Pero resulta que mañana hay que salir a trabajar, ¿o no? Entonces usted se levanta, me imagino, como todos los días, 5 de la mañana, ¿cierto? Se levanta ahí y dice, comienzan mis 8 horas. Y resulta que viene el horario que se tiene que ir a estudiar, a trabajar o a hacer sus cosas, y resulta que usted no va a ir. Porque usted ahora ha decidido ser un hombre, una mujer espiritual. Pero hermano, eso no es espiritualidad. Aunque se ve y se siente espiritual, eso no es lo que el pasaje nos está diciendo. El pasaje está apuntando a otra cosa. A otra cosa. El pasaje nos está diciendo que es importantísimo tener una relación viva con Dios. Y le voy a poner algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, de Israel, porque Israel fracasó en estos versículos. Y qué curioso y qué importante es que en el Mateo capítulo 5, 6 y 7 el Señor está llevando a Israel otra vez a captar la esencia de Dios. Cómo Dios quería que el pueblo se desarrollara. Miles de años después, pero en el principio, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, este pueblo fracasó. ¿En qué? En esto de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadida. ¿Usted sabe que en eso Israel fracasó en su historia? Quiero llevarlo allá para ver si entendemos mejor y más profundo este pasaje. Vamos a Éxodo, capítulo 13. Al principio, cuando Israel nació como nación, estaba en promesa, pero ahora ya era una realidad. El pueblo ya estaba formado. Dios lo sacó de Egipto. Y la presencia de Dios estaba con ellos. Éxodo 13, versículo 21. Vamos a quedarnos un ratito en Éxodo recorriendo algunas historias. Fue en este sentido que Israel fracasó.
en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios, seguir a Dios, escuchar a Dios. Dios estaba presente, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Dios saca a Israel de Egipto y lo saca con mano poderosa, dice la Biblia? Dios estaba con ellos. Versículo 21. ¿Cómo se notaba que Dios estaba con ellos? Evidentemente los sacó, pero después seguía con ellos. Verso 21, Éxodo 13, 21. Léalo conmigo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Fíjate en esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con ellos, ¿cierto? Éxodo 15, 22 al 24. Dios los sacó, Dios abrió el mar, ellos pasaron en seco, el pueblo se salvó, María cantó y empezó la vida. Ahora que empezó la vida, ya son libres, ya no son esclavos de Egipto, ahora son una nación libre, el Señor los sacó. Y ahora comienza la vida, el caminar. ¿Cómo comenzó su caminar? Éxodo 15, verso 22 al 24. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No hay agua. ¿Se acuerda de Mateo? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? No se saque esos versículos de la mente, ¿ok? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, eso es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y así comienza la historia de este pueblo. Cuando vino una necesidad, ¿cuál fue su primera actitud? Murmurar. Sigamos avanzando. Éxodo 16, 1 al 4. Partió luego de Elim. A todo esto Dios les dio agua, ¿ok? Si usted lee ahí para que seamos justos con la historia. Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Fíjate a Dios. Pasan una necesidad porque Dios permitió esa necesidad en su vida. Y cuando ellos murmuraron, se quejaron, mira lo que hace el verso 25 Dios. Le mostró un árbol a Moisés. Qué curiosa forma de ayudarlo. Esa fue la forma que Dios lo sacó del problema. Le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Y las aguas se endulzaron. Cuando dice que se endulzaron es que ya se podía tomar. Ya no crea que era ya jugo, bebida o algo así. El agua ya era tomable. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí, ¿qué dice la Biblia? Los probó. Dios los probó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en eso fracasó Israel. Porque no formaban esa relación viva con Dios. Lo hacían a su manera y su manera, la primera manera que escogieron fue murmurando. Éxodo 16, versículo 1 al 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Siga la historia que se pone interesante. Verso 13, sáltese al verso 13 y escuche cómo terminó esta historia. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Ellos echaban de menos comer carne, ¿se fija?
La carne de codorniz, entre paréntesis, es una de las carnes más sanas que hay. Y el pan que Dios les ofreció era el pan más sano que había, maná, pan del cielo. Un pan que les haría excelentemente bien a su cuerpo, nutriría su cuerpo y una carne que sería deliciosa. Pero ellos querían la carne y el pan de Egipto, ¿cierto? Y murmuraron con esa actitud cuando tuvieron otra necesidad. Y murmuraron cuando tuvieron otra necesidad de qué comeremos. ¿Qué beberemos? Murmuraron. ¿Qué comeremos? Murmuraron. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Escúchenlo, hermano, pónganle atención. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mira el 20. Mas ellos, lea conmigo ese versículo. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos. Y tengo que volver a repetir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios quería formar en ellos una relación viva. Yo te quiero decir cómo se hacen las cosas. Yo te proveo, yo te doy y lo administras de la forma que yo te diga. Y Dios dijo, te voy a dar de esto todos los días, pero no guardes para mañana. Cómetelo, cómetelo y no juntes más. Hoy come y mañana, Dios, yo te doy mañana. ¿Qué hizo el pueblo? Guardó. ¿Por qué guardó? Por si acaso. No vaya a ser que Dios se lo olvide. Es que yo no voy a pasar hambre. No, hay que asegurarse ahora. Vivimos como el ladrón, ¿cierto? Ahora hay que asegurar nomás. Si ahora hay todo para adentro. Quiero hacerlo pensar en eso un poquito. Mire versículo 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Se fijan que el mismo maná en algún minuto no lo guarden, pero en el sexto día guarden. Pero era la misma sustancia, era lo mismo. Sí, pero ahora dice Dios que tienes que guardar para 2 días. Siga la historia. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, verso 24, según lo que Moisés había mandado. Y mira el verso 24, y no se agusanó ni hedió. ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Háganlo a mi manera y les va a ir bien. Háganlo a mi forma y las cosas no se van a echar a perder. Haz y construye tu vida bajo mis indicaciones
y te voy a bendecir. No te va a faltar nada si haces las cosas como yo te estoy diciendo. Pero hazlo como yo te mando. Eso está comunicando Dios este pasaje. Israel, queridos hermanos, no entendió nunca que Dios estaba a cargo. Y que Dios, hermano, tiene la capacidad suficiente de mantener tu vida, aunque a ti te parezca una locura. Si Dios te está mandando a hacerlo, así tienes que hacerlo. Y voy a ponerle un ejemplo en la Biblia acá, hermanos. El ejemplo de la viuda de Sarepta de Sidón. Vaya a Primera de Reyes. Estamos recorriendo un poco la historia que a veces no leemos nunca. No nos toca mucho leer sobre esto, pero es importantísimo reconocer en la Escritura historias que son fundamentales para entender puntos como lo que Jesús estaba señalando. Quizás por eso le era fácil a Jesús dar estos versículos y la gente los entendía porque conocía el Antiguo Testamento. Porque podía asociar historias de la antigüedad diciendo, sí, Dios nos está diciendo, buscad primeramente, no hacerlo a mi manera, sino hacerlo a su manera, y Dios bendice cuando uno hace las cosas a su forma. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿lo tiene? Primera de Reyes. ¿Ha leído Primera de Reyes alguna vez? Si no, léalo, hermano. Fascinante historia de los reyes. Vino luego a él palabra de Jehová, entre paréntesis, para poner un poco de información en sus mentes. En Reyes, la relación con Dios era ahí nomás, ¿ok? Depende del rey. Habían reyes buenos y reyes malos, pero la verdad es que la mayoría de los reyes fueron malos con Dios. No tenían una buena relación con Dios. Y a causa de su pecado y su maldad, Dios castigaba al pueblo y les hacía pasar hambre, calor, derrotas, miedos, porque el pueblo andaba en pecado y el rey era clave para que esto cambiara. Y así era la vida en el tiempo de los reyes. Verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, un gran personaje de la Biblia, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Entre paréntesis, Elías determinó que iba a haber sequía por 3 años. Y por 3 años no llovió. Por lo tanto, eso era una catástrofe para el pueblo. Y estaban en ese contexto cuando Elías recibió esta palabra de Dios. Mira verso 8, ¿qué le dijo Dios a Elías? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Elías, ¿cierto? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Perdón? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién le iba a sustentar? ¿Una viuda? La viuda en las escrituras, una viuda siempre eran las mujeres más pobres, desposeídas, no tenían nada, si nadie las amparaba. Y Elías pensó, a ver, 3 años de sequía, no hay comida, y voy a ir a ampararme a la casa de una viuda, qué triste. Verso 10, entonces Elías nunca pensó así, Elías dijo, Dios me manda, yo voy. Él dijo que lo iba a hacer a través de una viuda. Él me está mandando. ¿Qué estaba haciendo Elías? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, haciéndole caso a Dios. Qué curioso que Dios a veces nos va a sustentar con una viuda, ¿cierto? Yo me acuerdo que una vez, una de las ofrendas más lindas que he recibido, más lindas no por la cantidad, sino por lo simbólico, una vez una ancianita de esta iglesia que ya no está con nosotros, está con el Señor, estaban haciendo una ofrenda para el pastor, no me acuerdo para qué era, algo, un regalo que querían hacer, algo así. Y esta hermana llegó un día después de todo, no alcanzó a entregarlo. Y dice, se me acerca, me dice, pastor, mire, yo quería participar de eso, pero no alcancé. Me dice, pero yo quería darle, mire, no es nada, pero se lo quiero regalar. Y le digo algo, cuando yo saqué ese dinero y le dije, hermana, muchas gracias, no se moleste, gracias, muchas gracias. Le digo algo, esa ofrenda fue más alta que la mayoría de las ofrendas que llegaron ese día. Y uno dice, Señor, y usas a personas que uno nunca pensaría que a través de ellas vas a proveer. Y Dios provee a través de la gente menos pensada. Es increíble. Dios hace esas cosas. Mire, aquí a Elías le toca ir a donde una viuda. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, nota la escena.
He aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿No lo encuentra trágico? ¿Triste? Y más encima llego yo como profeta, oye, ¿me puede hacer un bocado de pan? Señor. Elías tenía que someterse a las órdenes de Dios, ¿cierto? Y la viuda tenía que creer que esto era de Dios. Mira versículo 13. Mira lo que hizo Elías. Elías le dijo, no tengas temor. Claro, es fácil decir, no te preocupes. Eso le dijo, ¿no? No te preocupes, no os afanéis. Y la viuda seguramente lo miró. ¿Ya? Ok, fácil, ¿no? No se preocupe. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Y mira después la indicación. Ve, haz como has dicho. O sea, prepara tu pancito, tu pan, porque iba a ser un pedacito de pan. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Eso es creerle a Dios, hermano. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Elías no lo hacía porque él quería, sino porque Dios le había dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, mira qué lindo, esto hermano es la clave, esto es buscar a Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahí usted tiene que decir amén, porque le creyó a la palabra de Dios. Siguió las indicaciones. Esto era por fe, hermana, no, y hermano, era solo por fe. ¿Cómo sabía ella que después de comer este profeta iba a quedarle para ella y eso iba a seguir? ¿Cómo sabía eso? No sabía, tenía que creerle a la indicación divina. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y mira el 16, léalo conmigo, fascínese cómo Dios cumple su palabra. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Amén, ¿o no? ¿Cuál es el ejemplo de todo esto? Hagan las cosas como Dios te dice. Querida, querido, hagan las cosas como Dios te dice. Hágale caso a Dios. ¿Cuántas situaciones económicas malas tenemos por no hacerle caso a Dios? Hermano, dele a Dios. Pero pastor, usted no sabe la situación económica que estoy pasando. ¿Pero qué te dice Dios? Dame. Tú dame nomás. Y yo me encargo de ti. Tú sé generoso nomás. Y yo me encargo de ti. Pero hazlo. Y ojo que no estoy predicando de la prosperidad, ¿ok? Estoy predicando de la obediencia a las indicaciones de Dios. Busca a Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, hermano, es una promesa que la van a solamente a cumplir o ver aquellas personas que le siguen a Dios sus indicaciones. Algunos dicen que yo no tengo para dar. No, hermano, uno no tiene porque no da. Porque el que da siempre tiene. Porque Dios se encarga de darte. Dice la Biblia que el alma generosa será prosperada, por hermano. Entonces, si usted cierra su mano, no, es que yo no tengo, estoy complicado. No, chao, no doy, no tengo. Y cuando Dios te está diciendo, hijo, deme porque yo le voy a dar. No, es que no tengo. No tengo, mi realidad dice que no. Pero tú sabes que adentro Dios te está diciendo, confía. ¿Por qué creen que Jesucristo exaltó a la viuda pobre que dio 2 blancas?
Y dice Jesús que ella dio más que todos los que daban riquezas. ¿Por qué? Porque ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Dio todo. Ella dio más en porcentaje que lo que daban los ricos. Los ricos daban lo que sobraba. Ella dio todo. Pero ese todo, ¿sabe lo que significó para Dios? Esta mujer de verdad me cree que yo le voy a dar. ¿Usted cree que Dios le dio? Es que Dios es rico, hermano. Dios es rico. Si Dios cuida a las aves, y ahí está el ejemplo, ¿cierto? Si Dios viste a los lirios, la pregunta de ambos casos son, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿Hombres de poca fe? Porque el texto en Mateo dice, hombres de poca fe, que abandonan inmediatamente la fila de la obediencia cuando las cosas económicas cambian. Que dejan de creer y de darle a Dios porque hoy es que ahora estamos mal, entonces ahora cerramos todo y ya no se hace nada. Y eso yo lo haría solamente si Dios me dice cierra todo. Pero si Dios no me dice cierra todo, si no sigue, tengo que seguir. Porque Dios me está dirigiendo y Él tiene que dirigir mi vida. Otro ejemplo, Segunda de Reyes, ya que estamos en Reyes, capítulo 4. Versículo 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el sucesor de Elías. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Otra viuda. Mire qué curioso. La viuda de Sarepta de Sidón, ya aquí viene otra viuda. Y Jesús celebró a una viuda. ¿Por qué usó el caso de una viuda? Porque es el símbolo de la persona que está más frágil socialmente hablando, más necesitada socialmente hablando y económicamente hablando. Tu siervo, mi marido, ha muerto, dijo ella, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, ¿qué tenía ella? Una vasija de aceite, es lo único que tengo. No tenía ni harina, solo aceite. Mira lo que le dijo Eliseo. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué bendición, ¿no? Querido hermano, si la lección al final de Mateo 6, ¿cuál es? Busca a Dios. Porque hermano, estas cosas se hacen cuando uno empieza a vivir por fe. Yo creo de algunos, entiendo su situación económica, situaciones difíciles y también de salud y lo que quiera, pero querido hermano, todo lo que tenemos en nuestra mano, todas las circunstancias que nos rodean son una oportunidad para desarrollar una relación viva con Cristo. ¿Qué quiere Dios de tu situación? ¿Qué quiere Cristo de tu condición? ¿Le has preguntado? Segundo, ¿le estás haciendo caso en lo que te está diciendo? Porque cuando uno le pregunta al Señor, Él da dirección. Encontramos un terreno aquí a la vuelta, 1.053 millones de pesos vale. Yo dije, Señor, qué lindo sería tener ese terreno. Son 6.200 metros cuadrados. Para que usted entienda una referencia, esta iglesia tiene 370 metros cuadrados. Ese terreno tiene 6.200 metros cuadrados. O sea, cabe prácticamente 20 veces la iglesia allí. Ahí sí tendríamos espacio, ¿cierto, hermano? Ni nos encontraríamos en ese terreno. Creo que los hermanos vinieron. ¿Dónde estarán? Yo creo que Dios nos va a llevar a un lugar especial. Pero tiene que hacerlo Dios. ¿Cuál es nuestra tarea? Señor,
¿ese es el terreno que tú quieres para nosotros? ¿Y qué pasa si dice que sí? Si me dice que sí, me tiene que decir cómo lo vamos a conseguir. Pero después que me diga cómo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él nos va a decir que tenemos que hacer. Y así es con todo en nuestra vida. Señor, mira, tengo este problema económico. No sé cómo lo voy a solucionar. ¿Qué me dices tú? Hijo, dame todo a mí. ¿Cómo? ¿Qué tienes? Me quedan 50 lucas, dámelas todas. Señor, pero ¿con qué como mañana? Que suena raro, ¿cierto? Tú te sorprenderías, hermano, de cómo Dios... Y no te estoy diciendo que eso tienes que hacer ahora, ¿ok? Yo estoy diciendo que si eso fuese el caso y que Dios te está hablando a ti, no a través de mí, sáquenme del problema a mí, que Dios está hablando contigo. Y Dios te dice, hijo, haga eso, hágalo. Porque si Dios me lo dice a mí, ¿sabe lo que yo estoy decidido? Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque si Dios dice que así me va a sacar, es que así lo va a hacer. Parece totalmente contrario a la lógica. Pero es que no está siguiendo la lógica. Está siguiendo a un Dios vivo y verdadero. ¿Usted creería que uno sale más rápidamente lo económico dando que recibiendo? Pero son las matemáticas de Dios. ¿Qué quiero animarlo con eso? Vuelva a Mateo capítulo 6. Porque el sermón es bien fácil, no te preocupes. No te preocupes tú. Entonces, Señor, pero estoy preocupado porque tengo situaciones difíciles. ¿Y Dios qué te dice? No te preocupes, hazme caso a mí. Deja de preocuparte, deja de angustiarte, deja de afanarte, déjalo. Solo ocúpate ahora en escuchar qué te voy a decir yo, cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y da ese paso. ¿Y qué promete Dios? Versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, Dios te va a añadir lo que necesites. Amén. Pero tiene que hacerle caso al rey. Tiene que hacerle caso a él. No viva preocupado, porque cuando uno vive preocupado es porque está tratando de solucionar las cosas solo. Está tratando de buscar las respuestas solo. Está buscando su propia salida. Y por eso nos preocupamos. ¿Por qué me preocupo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios te dice otra vez, ¿cómo lo voy a hacer? Pregúntame a mí. Si yo sé cómo tú lo vas a hacer, pero pregúntame a mí. Dame la oportunidad a mí de dirigir tu vida. Y hermano, eso a Dios le agrada y eso te sirve a ti, para que no andes preocupado. Dios te va a decir, o tú mismo puedes decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que hiciera tal cosa y eso voy a hacer. Y no sé cómo, pero Dios lo va a arreglar, porque Él me dijo que así se hacían las cosas. Fíjate que eso es mucho más lindo. Desarrollamos una vida íntima con Dios, porque Dios me está hablando. Y yo siento que Dios me está hablando, me está dirigiendo, me dice que dé tales pasos y esos pasos estoy dando. Y te vas a dar cuenta de algo, Dios empieza a obrar de forma incluso milagrosa. Empieza a llenar la vasija de aceite, empieza a proveer esa harina y empieza a dar lo que tú nunca creíste que Dios te podía dar. Algunos Dios les va a decir, hijo, ¿sabe qué? Sálgase de ese trabajo. Pero ¿cómo voy a dejar mi estabilidad? Sí, sálgase porque lo está matando. Sálgase, yo le voy a dar otro trabajo. ¿Creería usted eso? No hay ni 5 amenes aquí. No, ¿sabe qué? Deje de hacer eso. Un hermano acá me fascina, no es de nuestra iglesia, de otra iglesia, pero también ustedes son muy bonitos, ¿cierto? Pero él también. Él por años trabajó los domingos. Y su iglesia antes tenía culto en la tarde, pero después ya no. Entonces él iba a la iglesia en la semana y no podía ir el domingo porque él por años trabajó los domingos. Hace un tiempo atrás fui a comprarle otra vez porque vende pollo, ¿cierto? Y fui a comprar yo con la emoción de comprar un pollo un día domingo y estaba cerrado.
Casi me ofendí con el hermano, pero después lo perdoné. Lo encontré otra vez la semana porque fui allá a verlo y tenía abierto. Y le dije, hermano, ¿qué pasó el domingo? Estaba enfermo, porque uno lo da por hecho que él ya trabaja el domingo. No, pastor, me dice, ¿sabe qué? Dios habló conmigo. Y Dios me dijo que no trabajara más los domingos. Y le voy a contar otra cosa, me dice. Desde que dejé de trabajar los domingos, gano lo mismo que ganaba antes. No perdí nada. Y ahora estoy feliz con mi familia yendo a la iglesia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe, mire, ¿qué dice el verso 32? Vuestro Padre Celestial sabe. Ay, hermano, a veces hay que gritarlo para que usted lo entienda. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, ¿o no lo sabe? De hecho, ni siquiera me está diciendo el pasaje que yo ore por eso. Me está diciendo que yo sepa que Él sabe que yo necesito esas cosas. Me está diciendo, el pasaje no me está diciendo, ora por tus necesidades. El pasaje me está diciendo, sigue las indicaciones y yo te lo voy a dar, pero a mi manera. Hay gente que trabaja 3 días en la semana, hermano, y suple todo lo que nosotros nos matamos, porque es la forma que Dios le dijo que lo hiciera. Y sirven al Señor, y están felices en su vida familiar, y les va bien en sus negocios. Hermano, yo no sé cómo le hacen, pero creo que personas ya le dieron el clavo a la vida cristiana. Están haciéndole caso a Dios. Y Dios se encarga. Y te digo algo, si el día de mañana vienen más desafíos, Dios suple, porque Dios es suficiente. Dios es proveedor excelente. Ahora, ¿por qué a veces Dios no nos provee? Si estoy haciendo la obra de Dios, si estoy yendo a la iglesia, es que a lo mejor, querido hermano, está haciendo todas esas cosas, pero aún no sigues escuchando a Dios. Porque quizás Dios te está dirigiendo de otra forma y no lo estás escuchando. ¿Lo entiende bien? ¿Lo entendió, cierto? Terminó el sermón entonces, voy a cerrar la idea, ¿ok? Vamos a orar. Oremos, hermanos. Con sus ojos cerrados, escucha el verso 34 de Mateo 6. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Una cosa sencilla que decirte, que no se te olvide, mañana, que Dios provee también. Tenemos tan mala memoria, hermano. Dios ha hecho algo precioso en ti. ¿Te ha cuidado en el área económica? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Que no se te olvide mañana. Porque tenemos la tendencia que Dios me solucionó un tremendo problema hoy y mañana tengo otro problema y de nuevo estoy con la misma aflicción y preocupación. Creo que el pasaje nos está diciendo, si Dios hoy cuida de ti, mañana también lo va a hacer. Sigue sus indicaciones y Él añadirá todo lo que te falta. Dios es bueno, hermano, y Dios conoce tu realidad, no te va a dejar afuera. No es Dios es el que falla en esto, hermano, somos nosotros los que fallamos en seguir sus indicaciones, somos bien porfiados y por eso sufrimos, porque somos rebeldes a lo que Él nos está diciendo, a dar los pasos. Escucha a Dios, escucha a Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? No lo vas a poder escuchar nunca si no tienes una relación con Él. Por eso este sermón es tan lindo, porque no nos lleva solo a entender, tengo que seguir a Dios, pero la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es sencilla, tienes que vivir para Él, abriendo tu corazón, todo el día hablando con Él, tratando de escuchar esa voz interna que el Señor ministra a través de su Espíritu Santo, poniendo en nosotros las indicaciones, los consejos adecuados. Y eso te va a llevar a una intimidad espiritual con Dios. Dios va a poner convicción allá adentro, en tu alma, si lo buscas de todo tu corazón. Eso es vivir a Dios. Aparte de eso es solo religión. Si usted dice yo voy a la iglesia
y hago cosas para la iglesia, pero nunca Dios me habla, entonces usted tiene una religión con un Dios muerto, porque nuestro Dios vive y este Dios habla y nos da dirección, indicaciones, consejos, nos cambia la dirección a veces del rumbo que tenemos que seguir. Y hay muchos creyentes que dicen, pero pastor, ¿cómo es eso? Orando, meditando, diciéndole, Señor, háblame, y practicando algo que es tan perdido a veces en nosotros, que es la obediencia. Si Dios dice que haga algo, lo voy a hacer. Haga su compromiso con Dios. Ore conmigo de esta forma en su corazón: Señor, perdóname si hago las cosas a mi manera. Hoy, Señor, yo te pido que me des obediencia a tus indicaciones. No quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero buscarte a ti. Y Señor, me comprometo a seguirte, a seguir tu consejo, tu forma de vivir mi vida. Quiero realmente experimentar un caminar con Dios. Señor, ayúdame. Si oraste de esta forma, qué bueno, hermano, porque es importante. Creo que Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo nos está llevando a tener y a diferenciar entre una religión y una relación real con Dios, con el Padre. Hay mucha gente que tiene una religión, no una relación con el Padre, porque cuando el Padre habla nadie le hace caso, y no puede ser así. En esta misma hora Dios está poniendo quizás algún pensamiento, una iniciativa en tu corazón. Tienes que hacerle caso. ¿Cómo salgo de esto, Padre? ¿Cómo lo hago? Tantos clamores que hacemos, y a veces Dios nos da indicaciones y no le hacemos caso. Hágale caso y va a ver que Dios añade todas las demás cosas. Querido Señor, gracias. Nos han mostrado quizás, Señor, un poquito más de entendimiento acerca de este pasaje. Buscarte a ti, buscar tu reino, Señor, buscar tu dirección, tu forma, no la nuestra. Te agradecemos por darnos ese entendimiento. Y si hay alguien acá, Señor, que aún no te conoce, que anhele tener a este Dios vivo y verdadero en su corazón, que Jesucristo llegue a sus vidas, Señor, y que puedan entregarse a ti. Yo te bendigo, Señor, y te ruego, Padre, que nos sigas ayudando a caminar contigo, cercanamente, con un corazón, Señor, entregado a tus indicaciones. Lo que Israel fracasó, permítenos tener éxito a nosotros. Este pasaje habla, Señor, de que los paganos, los que gentiles, Señor, son los que buscan estas cosas, que quieren provocar tener estas cosas con el esfuerzo de hombre y no con tu guía, no con tu consejo. Por lo tanto, Señor, los paganos, los gentiles hacen las cosas en su fuerza, y los creyentes buscamos tus consejos, tus indicaciones. Y tú prometes a nosotros darnos lo que necesitamos. Tú no has cerrado la puerta a bendecirnos, a prosperarnos, pero a veces la has tenido que cerrar, Señor, para que nos demos cuenta que hay que pedir a ti el consejo y la dirección. Te bendecimos por lo que haces por nosotros. Permítenos tener esta relación tan íntima contigo, que este mismo día y en esta semana podamos saber y entender qué quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer las preguntas correctas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sé que tú vas a dar la respuesta. Siempre la das. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.